las vibraciones, además de respuestas inmediatas a la mayoría de los problemas mecánicos. Esto incluye problemas en cojinetes, desalineación de ejes, desequilibrio y holguras en un punto de medición sin un historial de mediciones previas. Con el analizador de vibraciones Fluke 810 ahorrará dinero desde un principio, ya que minimiza el tiempo asociado a paradas imprevistas, así como los costes relacionados con materiales y tiempo. El motor de diagnóstico del Fluke 810 revisa la información de configuración de la máquina y los datos de las vibraciones, comparándolos con una amplia base de datos de equipos similares. Sirviéndose de una serie de eficaces algoritmos, proporciona un diagnóstico basado en pruebas y niveles de gravedad, junto con las recomendaciones para la reparación. Incluye el software Beaver para PC, con el que puede guardar la información de la máquina y realizar un seguimiento de la gravedad de los problemas con el paso del tiempo. Al contrario que los medidores de vibraciones actuales, el Fluke 810 no precisa de una formación especial ni de grandes inversiones. Esta demostración le ofrece una visión general de la configuración y el funcionamiento del analizador de vibraciones Fluke 810. Compruebe por usted mismo lo sencillo y eficaz que resulta. El Fluke 810 sigue un sencillo proceso de 3 pasos para determinar el estado de la máquina: configuración, medida y diagnóstico. En esta demostración se comprueba un motor típico de corriente alterna de 20 caballos de potencia acoplado a una bomba. La configuración a realizar variará en función de la aplicación particular. El primer paso es sencillo. Una vez encendido el analizador de vibraciones, pulse el botón amarillo Configuración. El analizador 810 le guiará a través del proceso de configuración, haciéndole una serie de sencillas preguntas. Primero, seleccione Configurar una máquina nueva y luego introduzca el nombre de la máquina. Puede utilizar tanto el dial giratorio como la tecla de función F3. Con el dial giratorio resulta muy sencillo seleccionar los caracteres del nombre de la máquina. Para mover el cursor, utilice el botón F2. Para borrar, pulse F4 o la tecla de retroceso. Una vez que haya terminado, pulse F5 y a continuación F4 para continuar. La configuración completa de la máquina se guardará en la memoria del analizador para utilizarse en futuras mediciones. Durante el proceso de configuración, el analizador de vibraciones le pedirá que introduzca información relacionada con el motor, la transmisión y el componente guiado. Con sus respuestas, el analizador creará una imagen en la parte superior de la pantalla que representa el sistema de accionamiento de la máquina. Es importante que las respuestas sean precisas. Si estas son simplemente suposiciones o estimaciones, el diagnóstico podría resultar erróneo. En el tipo de motor, seleccione CA. Seleccione sí si el motor incorpora un variador de velocidad o VFD. De lo contrario, seleccione no. Es primordial introducir la velocidad de funcionamiento exacta para que el diagnóstico sea preciso. El Fluke 810 incluye un tacómetro láser integrado que mide la velocidad de funcionamiento de equipos rotatorios. Antes de utilizar el tacómetro láser, apague el motor. Coloque un trozo de la cinta reflectante suministrada en el eje motriz. No realice este procedimiento con el equipo en funcionamiento. Una vez puesta la cinta, vuelva a poner el equipo en las condiciones normales de funcionamiento. Conecte el cable del tacómetro al primer conector que hay en la parte superior del analizador. Pulse F3 y cuando vea la luz verde del tacómetro láser, pulse el botón y apunte con el láser al eje al que quiere obtener la medición. Introduzca 20 caballos de potencia en la potencia del motor. Pulse F3 o Intro. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seguir con la configuración. Seleccione Horizontal para la instalación motor. Seleccione Rodamiento en tipo de soporte del motor y elija No en motor separado del tren de accionamiento. Si solo está probando el motor y no hay ningún elemento acoplado, seleccione Sí. Seleccione No en motor de acoplamiento compacto. Sí en acoplamiento del motor con el siguiente componente. Seleccione Bomba en la ventana de opciones Siguiente componente. Seleccione Rodamiento en tipo de soporte del componente accionado. Centrífugo en tipo de bomba. Y en el soporte del propulsor elija Sobresaliente. Se debe responder a todas las preguntas de configuración del equipo para que se genere un diagnóstico, excepto aquellas en las que se indique que son opcionales. Normalmente, la información opcional
que garantiza un diagnóstico correcto, es fácil de obtener consultando el manual o al fabricante. Si omite las preguntas opcionales, puede que se proporcione un diagnóstico excesivo sobre el estado del componente o que se genere un diagnóstico de falso positivo. Si aún así decide saltarse estas preguntas, pulse F2 después de responder a todas las preguntas obligatorias. En esta demostración, pulse F4 y utilice el dial para introducir 5 en el número de paletas. Una vez confirmada su selección, el analizador pasa a la última pantalla de configuración. Pulse F3 para finalizar la configuración de la máquina. Ya está listo para llevar a cabo una medición. Utilice la tecla amarilla Medida para seleccionar una configuración anterior para la medición. Para un equipo con variador de velocidad, se recomienda volver a introducir el valor de la velocidad actual en funcionamiento, ya que la velocidad puede variar con la carga. Los números de la parte superior de la imagen del tren de accionamiento indican los puntos de medición. Seleccione el primer punto e instale el sensor. Normalmente, los equipos rotatorios vibran en 3 direcciones o ejes diferentes. El sensor triaxial puede recibir señales de vibración de estos 3 ejes de forma simultánea. Mediante las pantallas de orientación del sensor, el analizador puede saber de cuál de los ejes provienen las señales de vibración. Al realizar la medición a lo largo de diferentes puntos del tren de accionamiento, en lugar de medir sobre un solo componente, el analizador toma en consideración la vibración transitoria de otras fuentes y le proporciona un diagnóstico más completo. Se debe colocar el sensor lo más cerca posible del soporte o cojinete o en un elemento sólido de la estructura en contacto con el mismo. Puede optar por cualquiera de estos puntos de medición para empezar. En estos puntos marcados puede colocar el sensor tanto por la parte superior como por la inferior, o por los laterales o los extremos. Realice la medición de vibraciones con el equipo en funcionamiento en estado normal y a la temperatura de funcionamiento habitual. Todas las mediciones se deben completar en un periodo de 30 minutos para minimizar el riesgo de variación en las condiciones de carga que puedan afectar al diagnóstico. Si el motor tiene más de 40 caballos de potencia y su longitud es superior a 101 centímetros, lo recomendable es realizar 2 mediciones de cada componente del tren de accionamiento. En caso contrario, bastará con una medición de cada componente. Pulse Intro para seleccionar la posición número 1. En esta demostración, primero se coloca el sensor en el extremo libre del motor en la parte superior, quedando el cable perpendicular al eje. Siempre que las circunstancias lo permitan, debe colocar el sensor en paralelo o perpendicular al eje. Fije el sensor a una superficie metálica limpia y plana. Evite superficies demasiado finas, como cubiertas, superficies irregulares o las aletas de refrigeración. Las capas gruesas de pintura, grasa, aceite u otras sustancias reducen tanto la fuerza de sujeción del imán como la respuesta de alta frecuencia del sensor. Tenga cuidado a la hora de montar el sensor magnético. Sujete con firmeza el sensor y desplácelo girándolo con suavidad sobre la superficie para evitar cualquier sacudida o golpe que pudiera dañarlo. Pulse F3 o Intro o utilice el dial para seleccionar la orientación. En este caso, hemos colocado el sensor en la parte superior del motor en lugar de en la inferior, la lateral o el extremo y perpendicular al eje de accionamiento. Una vez completada la orientación del sensor, ya se pueden recibir datos. Pulse F3 para comenzar. Una vez se haya realizado dicha medida, pulse F4 para continuar con la siguiente posición. Si la orientación del sensor es la misma en cuanto a la ubicación y la dirección del cable, seleccione Copiar último para utilizar la última información de orientación. Es importante que utilice la misma orientación cada vez que realice mediciones en cada una de las ubicaciones para que los registros del diagnóstico sean coherentes. El analizador cuenta también con una ayuda en pantalla que depende del contexto y que proporciona información práctica acerca de varios temas, desde la colocación y la orientación del sensor a la interpretación del resultado del diagnóstico. Después de realizar las mediciones adecuadas sobre el tren de accionamiento, pulse la tecla de función F3 Diagnóstico para ver el diagnóstico. Así de fácil, el analizador le proporciona diagnósticos rápidos y basados en la gravedad del estado del equipo y en la localización real del fallo. Además, la interpretación de la escala de gravedad es sencilla. Para los fallos con indicación baja, no se recomienda ninguna acción de reparación. Supervise la máquina y vuelva a realizar las mediciones después del mantenimiento regular para comprobar que éste se ha llevado a cabo correctamente. Para los fallos con indicación moderada,
se deberá realizar una reparación en el futuro en el plazo de unos meses a un año. Es posible que el equipo falle, así que debe tenerlo en cuenta. Realice las pruebas de vibración con mayor frecuencia y compruebe la disponibilidad de piezas de repuesto. Para los fallos con indicación grave, se debe establecer una reparación a corto plazo durante la siguiente parada programada o de mantenimiento preventivo. Para los fallos con indicación extrema, lo recomendable es desconectar la máquina y llevar a cabo la acción correctora necesaria de forma inmediata para evitar la avería. Si hace clic en historial, puede ver los diagnósticos obtenidos mediante las últimas mediciones. Además, también puede acceder a los detalles de los fallos. Para ver los detalles, pulse F3 y vea los picos de referencia. Para visualizar el espectro, pulse F2 para verlo en el modo gráfico. Detalles de reparación le proporciona recomendaciones en orden de prioridad basadas en el diagnóstico del analizador de vibraciones Fluke 810. El analizador le proporciona la información necesaria para tomar decisiones de mantenimiento fiables, sin malgastar tiempo ni dinero. Es la forma más fácil de solucionar los problemas de vibraciones y obtener las respuestas que necesita de una forma rápida. Si desea más información, visite fluke.com.